Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos vean y la hora en que lo vean el video o el estudio. Pues shalom, mis hermanos, bendiciones en el Eterno. Somos Docetivus, un grupo de estudiantes todos alumnos, todos discípulos, todos queriendo conocer más de la bendita y maravillosa palabra de nuestro Padre Eterno, que venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en las trompetas desde hace ya tal vez 2 años y algo, tal vez 2 años, estudiando las trompetas. Nos encontramos después de los tres ay que lanza lo que ha sido traducido como águila, que realmente es un buitre leonado. Todo esto se encuentra en los videos que hemos venido estudiando y por qué marca diferencia que sea un águila o sea un buitre leonado. Pero de todas maneras, bueno, estamos en las tres últimas trompetas. Hemos venido estudiando de que se llaman dolores de parto porque empiezan más alejados uno del otro, de los dolores que van dando, las contracciones que se van generando. Y en la medida que se acerca el parto, las contracciones y los dolores son más frecuentes, al punto de que ya acercándose el momento del parto, en esos momentos previos, los dolores parecieran uno, aun cuando sean varios, pero se sobreponen entre ellos los dolores. Y decimos que lo importante de los dolores de parto no son los dolores, es el parto, es el nacimiento del bebé. Aquí el centro no es todo lo que acontece previo a la venida de Yeshua, sino que lo que importa es la venida de Yeshua, su gloria, su majestad, su reinado, su poder, su presencia entre nosotros sobre la faz de la tierra. Y esa venida está muy próxima, pero está precedida de ciertos hechos. Nos encontramos básicamente en estos momentos ya en Apocalipsis 13, estamos allí mirando la primera y la segunda bestia y haciendo pues remembranza de lo acontecido en el libro de Éxodo cuando el Señor le dice a Moisés que tome la serpiente por la cola. Se ve allí que el dragón le entrega el poder a la primera bestia que sale del mar, y esta bestia a su vez le entrega el poder, autoridad y la potestad a la segunda bestia que sale de la tierra, que se presenta como falso profeta. Y a la primera bestia se le presenta como el anticristo. Y al que le entrega el poder a estos se les conoce como el dragón, a Satán, la serpiente antigua, el engañador. Entonces, hoy vamos a continuar, pues, escudriñando las escrituras, viendo el falso profeta con sus falsas señales. Porque debemos empezar por la cola. En el libro de Éxodo, cuando el Señor le da facultad a Moisés para que obre milagros, los hechiceros que estaban en la mesa, se sentaron a la mesa de Faraón y que eran consultados por Faraón, lograron hacer en principio los mismos milagros, imitarlos, falsearlos, a lo mejor mediante artimañas de ilusionismo, que también vimos en algún momento las facultades, y por qué se llama ilusionismo y esto, todo eso se encuentra dentro de los estudios que hemos hecho, pero tenemos que ver que hay un falso profeta que está facultado también, en este caso, para hacer falsas señales, falsos prodigios y engañar a una humanidad terrenal, carnal, que ya de por sí ha inclinado todo su afecto hacia la maldad y en contra de la palabra. Entonces, Lore, ya que estás allí, nos regalas Ezequiel 13, 3 al 10, por favor. Sí, denme un segundo, por favor. Ezequiel, Tranquilo. Ezequiel 13, Sí, 3 al 10. 3 o 13. Ezequiel 13, versículos 3 al 10. Ah, ya. Ay, Jesús. Dame un segundo que se me fue. No, no estoy usando, sino. Dame un segundo.
Ok. Así ha dicho Adonai el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Adonai. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Adonai, y Adonai no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Adonai, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Adonai el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Adonai el Señor, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Ajá, Di a los, amén. Ahí. di Hasta al, ahí el 10. hasta ahí. Ok, ok. El 10. En Amén. la versión que yo tengo, con la que es la versión textual, dice que estos son los que inventan profecías. ¿Y cuál es el fruto que buscan allí? Según lo dice en el mismo versículo 5, que lo que hacen con toda esta falsedad y toda esta mentira que profetizan, y todo este engaño que hablan, es que no permiten que el pueblo sea cubierto por el muro de protección. Lo exponen a la mentira y lo hacen presa fácil del devorador, del engañador. Porque cuando no han conocido la verdad, sino que han conocido la mentira, se acostumbran al sabor de la mentira y la aceptan a la mentira y rechazan la verdad porque les sabe diferente. Cuando la verdad les dice, por ejemplo, la iglesia habrá de pasar por tribulación, pero en la mayoría de predicaciones le están enseñando que no, que vengan a esta iglesia y ustedes van a ser libres de deudas, no habrá enfermedad, eso todo será prosperidad. Lo único que necesitan es ver, visionar el carro que anhelan, en dónde quieren las vacaciones, en la fortuna que quieren amasar en el banco. Cuando se les habla de que el Señor vendrá con vara de hierro a regir a las naciones, no lo aceptarán, porque es que el Señor que viene es un Señor tierno, amoroso, que abraza, que le da amor, que si usted quiere ser tratado como un bebé, entonces le va a dar teterito, y no viene entonces como Señor y Rey. Entonces la aceptación de la verdad no va a darse, ¿por qué? Porque ya están expuestos totalmente a la mentira. Ven visiones falsas, visiones que nacen de su propio corazón. Ven, adivinan mentira y embuste. ¿Embuste qué significa? Que hacen aparecer algo incluso para generar confusión y así generar una falsa convicción. Es como, digamos, la persona que lee las cartas y dice, va a tener problemas en un negocio. Y claro, los negocios siempre van acompañados de problemas. El más pequeño, hasta cuando vas a una tienda y te dan el cambio, allí puede originarse una diferencia con la persona. Entonces, todo este tipo de cosas, dice el Señor, que contra quienes obran así, quienes dicen hablar en el nombre del Señor de la Biblia, pero realmente el Señor de la verdad, y realmente lo que hablan es mentira, engaño, embuste, contra ellos vendrá. Y les dice algo, le dice, ustedes no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán de vuelta a Israel. Recordemos que en este momento de Ezequiel se encuentran los israelitas fuera de Israel, se encuentran cautivos, se encuentran en la cautividad.
Y da una característica de una vez de estos falsos profetas, de estos falsos adivinos, de estos embusteros. Dice que ellos a todo el mundo le prometen paz, cuando realmente el Señor no ha convocado a tiempo de paz, sino que es tiempo de guerra, tiempo de adversidad. Y vamos a ver que el falso profeta no va a ser tan diferente. Sus promesas van a ser golosina, van a ser dulce atractivo a las moscas. Sus promesas van a ser de paz, de prosperidad, de seguridad. Y el mundo entero le seguirá porque verá que es muy buen negocio seguir tan dulces palabras, tan dulces promesas, así esté de por medio de la vida eterna. Le seguirán. Eh, Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 13 del 8 al 18? Sí. Dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad, a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. La misión, la meta de este falso profeta es engañar a la humanidad entera. Pero el mismo Señor nos está diciendo que existen aquí básicamente dos grupos. El primer grupo es, dice, aquellos seres humanos que viven carnalmente y los describe como aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay un libro. Dentro de ese libro estamos inscritos todos aquellos que tenemos acceso a la vida eterna por la obra del Cordero. Por eso se conoce como el libro del Cordero o de la vida del Cordero. Porque somos llamados a vida eterna, pero como fruto de la obra del Cordero Yeshua HaMashiach al entregarse por nuestros pecados en aquel madero. Pero está el otro grupo. Bueno, a este grupo incluso lo llama los santos. Por eso dice que cuando llegue la espada, cuando llegue la muerte, estos perseveraremos en la palabra del Señor y aquí está la perseverancia y la fe de los santos, dice el mismo Señor a través de Juan. Pero cuando nombra a la otra bestia, cuando nombra a la segunda bestia, dice que esta bestia tiene una, un objetivo claro, que es que todos los seres humanos, los que no están inscritos en el libro de la vida, óigase bien, porque los inscritos en el libro de la vida buscamos, estudiamos, escudriñamos y obedecemos la santa palabra, la Torá. Por eso marcamos la diferencia porque además el Señor previamente ha hablado de que llevamos el sello en nuestras frentes
del espíritu del precioso Ruaj de nuestro Señor y Padre Jehová. Y llevamos el sello de santidad a Jehová. Entonces, estos que no han sido sellados por el espíritu, ahora van a ser sellados con la marca de la bestia. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos los que moran en la tierra, que se refiere a los seres humanos con mentalidad y pasiones animales, carnales, que incluso las describe como satánicas el libro de Santiago, aquellos que se han rendido al pecado, quienes han tomado de sí mismos la decisión de no obedecer al Señor, a nuestro Elohim, a nuestro Padre Celestial y a su palabra, sino a sus propias pasiones y deseos, son estos que tienen una mentalidad del mundo, aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, es a aquellos a los cuales se manifiesta. Les hace, para estos se les hace imposible que alguien haga tales señales como las que hace el falso profeta, y por eso el resultado de adorar a la primera bestia que sale del mar y al dragón va a ser sencillo. Por eso dice que hace que la tierra, mire, de donde él viene, ser terrenal, material, ser humano, que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia que ha venido del mar. Ahora, ¿quiénes son estos? Que básicamente van a entregarse, ¿sí? Aquellos que van a ser engañados por las artimañas que ofrece el falso profeta. Pero no creamos que simplemente esas artimañas realmente son semilla, pero el terreno es el que marca la diferencia. Habrá el terreno de la gente soberbia, de los ególatras, de los que andan en pasiones desmedidas, de los que les interesa solamente su beneficio, su placer, lo material, la fortuna. Todos estos terrenos que están más que preparados para que la semilla del engaño florezca y dé árboles robustos. Entonces, a esto los engaña. ¿Por qué? Porque tienen un corazón entregado a lo terrenal. Moran en la tierra y por medio de las señales que les fue concedido hacer delante de la presencia de la bestia, así lo dice la misma palabra, estos soberbios rebeldes se opondrán al Señor y en cambio se enfilarán y obedecerán en todo al falso profeta y desde luego a la primera bestia que tenía como una herida de muerte, pero que se levanta de su herida y por eso todos dicen, ¿quién como la bestia y quién le podrá hacer frente a la bestia? Y el falso profeta, como recibe la autoridad de esta bestia, pues desde luego la gente también va a decir, ¿quién como el falso profeta y quién podrá hacerle frente al falso profeta? Si es que está haciendo maravillas. Allí se presenta que estos dos grupos siempre habrá confrontación entre los dos grupos. El grupo más popular, desde luego, es el grupo de los rebeldes, de los que viven en pasiones, de aquellos de yo pienso y piensan siempre o siempre van a opinar en cuanto a lo que está de moda, lo que es actual, la forma como tratan los temas en la mayoría de círculos que son reconocidos, pero nunca consultan a la escritura, nunca consultan a la palabra, porque la palabra los confronta con la mentira que ellos viven a través de la verdad que expresa la palabra y no la soportan, no soportan la luz. Son rebeldes que van engañados, soberbios contra Jehová, que se oponen y enfrentan a todos aquellos que hemos sido redimidos, todos aquellos que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, todos aquellos que tomamos a la palabra como la guía de nuestra vida. Entonces, no esperemos que todo aquel que le prediquemos acepte la palabra. Más de uno es un terreno que está abonado solamente para aceptar el engaño de las tinieblas. Pero que tampoco eso sea excusa para que nosotros nos quedemos callados de llevar la buena palabra, de llevar la palabra de vida y de esperar que el terreno en que caiga, el Señor lo modifique y lo cambie para que sea un terreno fructífero a la bendita palabra del Señor. Este que engaña a este falso profeta, engaña a los seres humanos que tienen una mentalidad, un espíritu materialista,
indulgente con el pecado, que encuentra provecho y disfruta, le seduce el pecado, le seduce a la carne. Pero estos son tan manipulables por el adversario que hace que estos le causen la muerte a aquellos que no adoren la bestia. Será una obediencia ciega, absolutamente ciega. Ahora, este va a tener, si bien es cierto, no tiene, o sea, va a procurar engañar a aquellos que seguimos la Torá, pero no podrá hacerlo porque siempre la disciplina del creyente debe ser confrontar todo con la bendita palabra. Y si no se ajusta, yo debo elegir la palabra antes que la lógica, la ciencia, la tecnología, la mega revelación de los de la bata blanca. La palabra está por encima de todo. La preciosa palabra del Señor. Pero hay algo que sí hace, o sea, son dos grupos, pero hay algo que hace con los dos grupos. Y es que a estos, a todos, dice la palabra en el versículo 16, a todos, a pequeños, grandes, a ricos, pobres, libres y esclavos, les impone por ley, no, o sea, los seduce, a un grupo de ellos los seduce y se aplican la marca a voluntad, pero al otro grupo, al de los santos, les va a querer imponer por la fuerza primero de la ley y luego por la fuerza coactiva de los grupos de personas que se aplique, que se dejen poner una marca en la frente o en la mano. Y algo que sí hace globalmente es que tiene un control económico porque dice en el 17 y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, hay algo que sí es global, el dominio que va a tener. Pero no es el dominio de engañarnos a nosotros los creyentes. No es el dominio de hacer que nosotros los creyentes nos dejemos marcar, ni busquemos la marca. No es el dominio de hacer que nosotros los creyentes creamos al engaño o a las señales que haga. A nosotros nos tiene que confrontar. Contra nosotros obrará, porque nosotros le haremos oposición, porque tenemos el conocimiento de la verdad y es esa verdad la que siempre nos mantiene libres. Dos grupos que solamente se manifestarán abiertamente hasta ese momento, hasta el momento en que el falso profeta y la primera bestia y el dragón empiecen a orar abiertamente, también descaradamente. Entonces, estos que incluso muchas veces hoy en día vemos muchísimo pecado, muchísima maldad, vemos cómo obran abiertamente, pero también podemos darnos cuenta de que muchos todavía actúan soterradamente. Muchos tienen el corazón en las tinieblas y aún así van a una congregación y aún así portan la Biblia bajo el brazo. Y esa Biblia por dentro está impecable, porque es simplemente una pantalla, es una imagen religiosa que se repite, pero no una transformación sincera, honesta por la obra del Espíritu Santo. Se manifiesta de manera manifiesta, abierta, la marca marcará la diferencia, perdóname que se lo diga, ¿sí? Y vamos a tener muchísimas sorpresas, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque es un tiempo de retos. Recordemos que la primera etapa de la obra de estos tres individuos, estos tres seres, es una etapa de seducción. Seducirán a todos con halagos, con una supuesta prosperidad, una supuesta paz, pero luego vendrá la gran tribulación en la cual iniciarán la persecución con todos aquellos creyentes que perseveremos en la fe de la palabra del Señor. Allí es donde el fruto se hará más evidente. Es donde podremos saber quién es cizaña, quién es trigo. Quién está dispuesto a vivir bajo todas esas prohibiciones, pero fiel al Señor, y quienes están dispuestos a ceder por su propia ambición, por su propia conveniencia. Entonces, estos seres, todos ellos, o sea, estamos hablando del falso profeta, de los seguidores de este, tienen las mismas limitaciones de cualquier ser humano, pero se unen y siendo mayoría, quieren imponer la obra de las tinieblas, los conceptos de las tinieblas. Incluso ya hoy en día
Se mide la popularidad de alguien de acuerdo a lo que hace frente a una pantalla abiertamente y para que todo el mundo lo consulte. Y esa popularidad hace que sea aceptado cualquier cosa que digan estos, llamémoslo de alguna manera, y reconocidos como influencias sobre los demás. El fruto de estos es engaño. El único poder que tiene el dragón, que se lo entrega a la primera vez y se lo entrega a la siguiente vez, se llama poder de engañar. Es la mentira, es la falsedad, con la cual van a arrastrar a multitudes como ríos de personas, siendo arrastradas, creyendo que andan de lo mejor y simplemente andan en el engaño. Engaño que nace en palabras primero. Recuerden, tiene dos cuernitos como de corderito, pero habla como la serpiente, como el dragón. Entonces, primero es en el habla, pero luego dice que hace señales y prodigios para engañar y para conseguir que las personas adoren a la primera bestia y a Satán. Ahora, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es conocimiento de la Torá, vida en la Torá. Los tiempos que se acercan son tan peligrosos que la gente, los que estamos advertidos muchos de lo que viene desde el punto de vista bíblico, económico, militar, político, todo este tipo de cosas, mucha gente se está preparando desde lo material y no se da cuenta que la preparación real, la que nos va a sostener en firme, la que nos va a hacer libres, la que nos va a impedir que el enemigo nos engañe, es la preparación espiritual. Es mantenerse fuertes en la alimentación de la palabra, alimentarnos con la palabra del Señor. Apocalipsis 13:11 dice, vi también otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejante a un corderito, pero hablaba como el dragón. ¿Por qué conocer la palabra? Porque el Señor, cuando el dragón quiso engañarlo, le contestó con la palabra, con la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un único canon de medida, una sola tabla de medida, una sola regla de medida, y es la preciosa Torá, la maravillosa palabra. ¿Por qué es necesario conocer la palabra? Porque allí en la palabra y en la vida de la palabra está la distinción entre quién es cizaña y va al fuego o quién es trigo y va al granero. Allí está la diferencia. El líder de la cizaña es el falso profeta. El líder del trigo es el mismísimo Mashiach, que viene en gloria y majestad a declararnos y a traernos a vida eterna. Solo tenemos un arma real que esgrimir. Se llama la preciosa palabra, la preciosa Torah, contra cualquier embate del enemigo y de su engaño. Martica, ¿nos regalas por favor Marcos 13:14 al 23? Marcos 13, 14, 23 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que va hacia el campo no regrese a tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad que no sea en invierno, porque aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta ahora ni jamás la habrá. Y si el Señor no acortara esos días, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó aquellos días. Y entonces, si alguien nos dice, mira, aquí está el Mesías, mira, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Pero vosotros estad alerta, os lo he predicho todo. Os lo he predicho todo. Está encargándose de decir que toda la obra del falso profeta y toda la obra del anticristo está manifiesta en las Santas Escrituras y que por ella podemos tener el sensor fino para detectar cuando estos aparezcan o cuando los elementos que están preparando el camino para estos
aparezcan en nuestra vida o en la sociedad, en nuestro país o incluso a nivel global. A nivel global ya aparecen. Porque el mismo Señor está advirtiendo que una de las señales de cómo inicia la gran tribulación la advierte sobre las mujeres que estén encinta o amamantando. La persecución a la maternidad y la persecución al feto o al bebé recién nacido, neonato, es una de las claves que indican que ya empezó la gran tribulación a orquestarse y que ya está marchando y que ya está materializándose sobre la faz de la tierra. Pero el Señor dice que sobre todo esto nos ha advertido. Nos ha advertido que se levantan falsos mesías y que esos falsos mesías tienen la característica de aparecer como si estuviesen en todo lugar al mismo tiempo y allí permanecieran estableciéndole o manifestándole a la humanidad que para ellos no existe sitio prohibido, no existe sitio en donde no puedan ingresar. Cuando realmente el Señor dice, y esto va para otro tema cuando hablemos del anticristo, que Él aparecerá como aparece el relámpago que aparece en el oriente y desaparece en el occidente, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el otro, el falso profeta, que el falso Mesías, querrá quedarse en la retina de la gente, porque vamos a darnos cuenta que las obras que hacen las hacen de manera visual, porque hemos acostumbrado a la humanidad a una vida visual. Visiones, reels, videos, todo ahora es visual. Y el sonido respalda a lo visual como un efecto. Ese es hoy en día. Anteriormente la gente escuchaba las narraciones por la radio o leían de su propia voz un libro y lo visual era relegado a la línea imaginaria. Ahora lo visual se impone y es reforzado por el resto de sentidos. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que el Señor, para esos tiempos en los cuales este falso profeta y este falso Mesías tengan su gobierno impuesto sobre la tierra, el Señor acortará los días a causa de ese grupo que llama los santos, los elegidos, o los que sabemos elegir, conforme a la palabra. Acortará aquellos días no significa que el día de 24 horas pase a 16. Indica es que podría ser más largo el reinado y el Señor lo corta en un momento de manera que demuestra que es Él el que lo está cortando. Y recordemos que dice la misma palabra del Señor, que cuando ese último reino de los 10 dedos, que tiene mezcla de barro y de hierro, esté gobernando, una roca no cortada por ser humano, será desprendida de una montaña y aplastará los pies de barro y acabará con la imagen. O sea que de manera intempestiva el Señor cortará este gobierno de la bestia, de la primera bestia, que gobernará a través del falso profeta. Apocalipsis 16:12, por favor, Luigi. Bueno, 16:12 nos dice el sexto derramó su copa. Vamos al 13 al 14, por favor. Estamos hablando que esto sucede en la sexta copa de la ira. Por favor, Luigi. Sí, dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, puesta No, donde no no, debe. no, vea Apocalipsis 16, 13, 14. Oh, ok, ok. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. Amén. Aquí vemos que salen demonios, espíritus inmundos de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Está hablando de cómo, de la orden que estos, con sus engaños, eh, que emanan o dicen, estos demonios actúan conforme a esa manifestación de estos tres, del dragón, de la boca del dragón, de la boca de la primera bestia y de la boca del falso profeta. ¿Y salen a qué? Salen a engañar. ¿Mediante qué? Mediante señales y prodigios engañosos, visualmente engañosos. Ahora, aquí se le llama falso profeta o pseudoprofetó.
que es el Strong 5578, que viene de la palabra pseudoprofetes. La palabra pseudo significa falso, que es el Strong 5571. Y profetes o profeta es el Strong 4396. Propiamente estamos hablando de un falso profeta, alguien que simula profetizar en el nombre del Señor o la palabra del Señor o en nombre de un ser superior, pero de hecho es un farsante e impostor. Recordemos que, ya lo vimos, tiene dos cuernitos como de corderito, indicando que tiene la apariencia de la bondad del cordero, pero su autoridad proviene de dos fuentes, que son el dragón y la primera bestia. Y que aunque logra engañar a los seres humanos, que ya de por sí vienen corrompidos de antemano, ya un corazón que es fértil para la maldad, su reinado será de corta duración. Son cuernitos como de un corderito menor de un año. Dice que con eso, con esos dos cuernitos logra engañar y logra establecer un reinado, tener una potestad global por corto tiempo, y esa corta duración será de impacto global sobre los renglones vitales de la humanidad. Porque recordemos que dice que no dejará ni comprar ni vender. En pocas palabras, es una forma de condena de muerte lenta para aquellos que estemos decididos a no seguir los engaños, sino a proclamar y a vivir la santa verdad de la Torá, de la Biblia. Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 7, 15 al 23? Mateo 7, 15, 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El fruto es el que debemos examinar. Las palabras van a ser engañosas y las palabras también van a ser obras de demonios. Incluso muchos de ellos demostrarán como que hacen obras contra las tinieblas, echaron fuera demonios, pero lo hicieron sin el Señor, lo hicieron siguiendo el plan orquestado desde las tinieblas. Apariencia de liberación, apariencia de que se le subordina al demonio. Y realmente todo es apariencia porque realmente es un plan orquestado desde las tinieblas. Y también dirán, ay, profetizamos en tu nombre, Señor. Pero el Señor dirá, nunca os conocí. ¿Por qué no? Porque son habladores de mentira, porque son hacedores de maldad, porque inclinan es hacia la maldad, porque su resultado es la adoración de las tinieblas y no la obediencia a la palabra, ni el temor a Jehová está en sus labios. Entonces, aparta a otros de la verdad es el fruto de los falsos profetas que vienen con apariencia de ovejitas y que realmente a lo que vienen es a sembrar cizaña. ¿Cizaña entre quiénes? Entre los terrenos que están tolerando la mentira, el engaño, que viven la terquedad de la fe en el falso profeta, porque también tendrá fe, errada, pero fe. Vencerán y engañarán a través de artilugios creados. ¿Por quién? Por esa amalgama que habrá de hacerse desde fuentes espirituales y desde fuentes humanas para poderse revelar a la Torá y demostrar su supremacía, su poder. Hacer que los hombres sigan a supuestos equipos vencedores que realmente son equipos engañadores.
Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 16, 8 al 11? Sí. Dice, el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido, y se mordían de dolor la lengua. Blasfemaron al Elohim del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Allí está el corazón rebelde en su máxima expresión. Reciben la reprensión de Jehová, la reprensión del Eterno, y ni por esas toman la decisión de adorar al único y verdadero Elohim, al único y verdadero Señor, al único y verdadero Dios, sino que perseveran por su corazón corrupto, corrompido, desviado, en permanecer en rebeldía contra el Eterno, que envía las plagas y desde luego las plagas se le subordinan a él. Pero siguen pensando que en algún momento alcanzarán la victoria gracias a todo ese poder desplegado por el falso profeta, por la bestia y por el dragón, haciendo señales y prodigios engañosos. Ahora, ¿cómo ser un falso profeta? Lore, ¿nos regalas por favor Jeremías 23, versículos 16 al 33? Sí. Así dice Yahweh Sebaot: no escuchéis a los profetas que os profetizan, os llenan de vanas esperanzas, visión sacada de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Dicen de continuo a quienes me desprecian: Yahweh ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dicen, ningún mal vendrá sobre vosotros. Pero, ¿cuál de ellos ha estado en el consejo de Yahweh para percibir y oír su palabra? ¿Quién de ellos ha oído su palabra y la ha escuchado? He aquí una tempestad de Yahweh ha salido con furia. Sí, una tempestad se arremolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira de Yahweh hasta que haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón. En el final de los días entenderéis perfectamente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de su mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Soy yo Dios solo de cerca y no Dios de lejos? Dice Yahweh. Porque uno se esconde en su escondrijo, ¿no lo veré yo? Dice Yahweh. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice Yahweh. He oído lo que dicen los tales profetas, que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Hasta cuando habrá esto en el corazón, hasta cuando habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón, con los sueños que cuentan unos a otros piensan lograr que mi pueblo olvide mi nombre, así como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que rompe la piedra en pedazos. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada cual a su prójimo. He aquí yo estoy contra los profetas
dice Yahweh, que sueltan sus lenguas y dicen, Él dice, he aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice Yahweh, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les he dado orden, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Yahweh. Y cuando este pueblo o el profeta o el sacerdote te pregunte diciendo, ¿cuál es la carga de Yahweh? Le responderás, vosotros sois la carga y yo os desecharé, dice Yahweh. Amén. Está diciendo que estos son, y lo dice en el versículo 20, dice que será para el entendimiento en los días finales, en los días del fin. En el final de los días entenderéis perfectamente. O sea que para las generaciones que nos antecedieron era difícil, digamos de esa manera, concebir que podría haber una generación abiertamente corrupta, abiertamente satánica, abiertamente materialista desde la misma raíz de los que predican en un púlpito, incluso. Que podría ser una contaminación tan grande que contaminan la palabra, la malutilizan y simplemente se vuelve una excusa para presentarse, pero en adelante lo único que hablan es de lo que hay en sus corazones, de sus propios sueños, sus propios anhelos. Y dice algo allí, dice que el Señor causará una tormenta de tal dimensión que su remolino inicia a un mundo a llevarlo, a permitir que ese mundo se acerque a la confusión. Pero no es porque sean trigo, porque el trigo está en el granero. Es porque son cizaña y la cizaña tiene que estar expuesta al fuego. Y el fuego, dice la palabra del Señor, que es la misma palabra del Señor. Porque serán juzgados por la palabra. Y la palabra, cuando encuentra que se ajustan a ella, allí hay un sello de salvación. Pero si la palabra se opone a lo que ha vivido este personaje, cualquiera que este sea, la palabra es fuego consumidor para este. Entonces, dice el Señor que, como estamos hablando de que a estos siervos, estos falsos profetas, serán conocidos por sus palabras, pero también por sus obras, pero principalmente, lo hemos recalcado, por su fruto. El fruto que traen es un fruto de confusión. Y este fruto tiene un objetivo, es inicialmente que el mundo entero se olvide de Jehová, se aparte del Creador, del Padre eterno, que no conciba a la palabra ni a su autor. Y con esto lograr hacer que las personas, por último, se aparten y se entreguen a los desórdenes y a las órdenes de aquellos que vienen proclamando las tinieblas. Y hoy en día lo vemos. Hoy en día a lo malo llaman bueno, dulce a lo amargo, amargo a lo dulce. Y cada día se hace más popular. Porque todo lo que se conoce como medios de comunicación aceptan, alimentan y alientan a la mentira que proviene de las tinieblas. Gálatas 1, 6 al 8 nos dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, proclaman un evangelio contrario al que os proclamamos, sea el tal anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? Perdón, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O busco complacer a los hombres, si aún complaciera a los hombres, no sería siervo del Mashiach. En otra versión dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión
entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Yeshua, del Mashiach. Empiezan por la confusión, por generar tormenta. Y un pueblo confundido es un pueblo ciego, arrastrado por otros ciegos, y caerán todos al mismo hueco, al mismo hoyo. Porque todo empieza por torcer el evangelio. Y desafortunadamente, sobre todo dentro de la iglesia que se hace llamar cristiana, en otros muchos géneros se hace llamar evangélica, se presenta más este tipo de desvarío, de desorden, de confusión, de engaño. Presentan la palabra acompañada de sus propias fábulas y de sus propios sueños, para imponer simplemente y para convencer a los demás de someterse a su capricho. Yo conocí el caso directamente de un predicador, un X, ocupaba un puesto de predicación dentro de una iglesia, donde le dijo a la congregación que había tenido un sueño, donde viajaba a Puerto Rico a comprarse la mejor guitarra que había y que era la iglesia la que tenía que recibir esa bendición, la de aportar para que él pudiera viajar a Puerto Rico con todos los gastos pagos, solamente a traer una guitarra de su predilección. Pero no hay que ir muy lejos. Los mismos que predican, ¿dónde están mis millones? Los mismos que predican, escuchen al billetico, que el billetico habla. Fábulas y más fábulas que nacen de su corazón engañado y traen engaño. Los tales, ¿cómo lo llama el Señor? Sean anatemas. ¿Qué es anatema? Anatema es el Strong 33-31. ¿Qué significa? Ana significa hacia arriba, o la conclusión, el final de un proceso. Y la palabra temi, Strong 50-87, que significa colocar. O sea, propiamente es alguien que ya está condenado, sentenciado o destinado a ser destruido, a la destrucción, guardado como ofrenda, destinado a ser destruido, pero en este caso está destinado a ser destruido como fruto de una sentencia que le es contraria a causa de sus actos, de su actuar diario, a causa de una fe errada siguiendo doctrinas de las tinieblas. Martica, ¿nos regalas por favor primera de Juan 4:4-6? Hijitos, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Dos espíritus que se encuentran en oposición. El espíritu de la verdad. ¿Quiénes escuchan la verdad? Todos aquellos que vivimos la verdad. ¿Quiénes escuchan la mentira? Todos aquellos que siguen al espíritu de mentira y de engaño y que han decidido en sus corazones rebelarse contra la verdad. Luigi, por favor, ¿nos regalas Apocalipsis 19:19-21? Sí. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. A eso se le llama un anatema, destinados a la destrucción, como fruto de sus propias obras y de sus propias decisiones. Allí están los anatemas, al final destinados a destrucción. Lucas 6:22-26 dice, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan
cuando os excluyan y os insulten y rechacen vuestro nombre como maligno, por causa del Hijo del Hombre. No por causa de robo, no por causa de mentiras, no por causa de faltarle el respeto a alguien, sino por causa de ser llamados hijos del hombre, hijos de Yeshua. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí que vuestra recompensa será grande en el cielo. Porque del mismo modo hacían sus padres con los profetas. Fíjense que a los profetas que hablaban verdad, los apartaban, los rechazaban, los excluían, los insultaban. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Se consuelan en el poder y en las comodidades y confort que dan las riquezas. Ay de vosotros los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Les endulzaban el oído y por eso recibían buenas opiniones. Pero vaya usted y diga la verdad. Es lo que pasa como cuando usted empieza a hablar con alguien y dicen, ay, usted habla muy bonito de Dios, pero póngale nombre a ese Dios. Diga, es que vengo en el nombre de Yeshua, o el Salvador es Yeshua. El Padre Eterno Jehová ha proclamado en su palabra. Uy, no, no, no. Volvamos otra vez a hablar de Dios, pero no me habla a mí acerca de eso, porque me quieres imponer una religión, me quieres no sé qué. Y empieza la oposición. El espíritu de falsedad al cual están acostumbrados tiene un enemigo máximo, que es el nombre del Eterno, el nombre del autor de la verdad, el nombre del autor de nuestra salvación, el nombre del autor de toda la creación, Jehová. Y por eso el mundo no acepta que le pongas nombre y apellido. El falso profeta tiene falsos profetas que le han precedido y que van a coexistir con él en su tiempo. Pero además de que tienen a su servicio a los falsos profetas, también tiene a los falsos maestros. Estos falsos maestros, cuando no predican mentira, predican la palabra distorsionada, que también la hace mentira. O incluso llegan a pretender, estos falsos maestros, reescribir la palabra, reescribir la Torá, o tomar un versículo como una mera excusa que les abre la puerta para presentar sus fábulas engañosas, sus mensajes humanistas y sus mensajes materialistas. Lore, ¿nos regalas por favor segunda de Pedro 2, 1 al 10? Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas. Ay, me perdí, espérate. ¿Dónde estoy? Reduciéndolas. Me perdí. Reduciendo las cenizas, vas en el 6. Misas. Allá. Quizás poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba.
Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencias de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Tan irreverentes e ignorantes que no tienen respeto por esas seres o potestades superiores. Para víctimas de las potestades superiores del mal o para ser guardados y rescatados por la potestad de Jehová, por la sangre de Mashiach. Ahora, volviendo con el falso profeta, aquí la mayoría de la descripción se entiende más claramente cuando tú conoces el libro de Enoch. Y en algún momento tocaremos este tema porque allí, para este tiempo, hay una confluencia entre seres espirituales, tinieblas, nefilim, irín, demonios, pero al mismo tiempo también los ángeles, la predicación de la verdad, todo ese tipo de cosas que confluyen durante este tiempo. Pero se entienden mejor cuando se conoce el libro de Enoch. Pero volviendo con el falso profeta, este falso profeta, que además tiene el apoyo de falsos profetas, tiene el apoyo de falsos maestros, tiene el apoyo de una generación corrupta para que todos estos, que acabo de mencionar, su objetivo es ponerse al servicio de la primera bestia y del dragón. Y a través y para ellos, conseguir que el mundo le dé la espalda a Jehová, desconozca la palabra y adore a la primera bestia y al dragón. Conseguir la adoración tan anhelada que tuvo el dragón cuando dijo, subiré en el monte del Señor, me sentaré, buscando la adoración. El mismo mundo que ya le ha dado la espalda a la Torá y a su autor, y al autor de la palabra. Ese mundo ya está hoy en acción. Ese mundo ya está haciendo las obras de las tinieblas. Ese mundo ya es terreno abonado y ya está germinando plantas y árboles que sirven y preparan el camino de la adoración al dragón, a la primera bestia y la obediencia al falso profeta. Apocalipsis 16:12 nos ha hablado acerca de esa sexta copa. Y nos dice en el 13 y 14 que por la boca del dragón, de la primera bestia y del falso profeta, salen demonios que salen a engañar a los pueblos de la tierra. Y hacen tales prodigios que los reyes de la tierra, de toda la tierra, deciden acompañarles en la guerra contra Yeshua, en presentarle combate a Yeshua, porque los placeres a los que están acostumbrados les han sido limitados y han sido dominados por Yeshua como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos pseudo profetas, falsos profetas, tendrán apariencia de bondad, pero cuidado con lo que hablan, porque hablan como el dragón. Cuidado con lo que hacen, porque lo que obran es engaño. Engaño que logrará invadir, conquistar a quienes, a aquellos que ya de antemano han sido personas corruptas, de corazón corrompido. Su reinado será cortado de manera tajante, su reinado global será cortado de manera impactante por la venida de Yeshua, pero tendrán dominio sobre los renglones vitales de la vida humana. Ahora, si nosotros vamos a mirar a este falso profeta, si tu corazón ya está siendo alimentado por la santa palabra, por la palabra de verdad, seremos llamados de los santos elegidos, que por más que él procure engañarnos, no podrá arrastrarnos en su río de mentiras, sino que los conocedores de la verdad nos aferraremos a la verdad y triunfaremos a través de la verdad y de la sangre del Cordero. Y estaremos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas, pero jamás a entregar nuestros principios bíblicos ni nuestra vida de santidad. Se muestra como un cordero, presta el servicio al dragón y al anticristo,
con engaños que al principio son sutiles, pero que luego son descarados, arrastrará a la humanidad a la adoración a estos dos espíritus de las tinieblas. La palabra del Señor es clarísima, que dice que ¿qué es un falso profeta? Una de las características del falso profeta es aquel que dice hablar en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios, y lo que dice que va a suceder, no sucede. Sobre el tal, la palabra del Señor dice que hay una condena de muerte. Pero hoy en día vemos a los grandes predicadores que, como ya vimos, son aceptados porque así aceptó el mundo antiguo a los falsos profetas, pueden proclamar cualquier cosa y no se cumple. Y aún así, el mundo los sigue aplaudiendo y los sigue llamando apóstoles y profetas. Porque ya no se consuelan con ser llamados ni maestros ni pastores, menos evangelistas. Hay que ser llamados con un título más soberano, más de emperador, más sobresaliente. Y lo único que están hablando es desde su propia concupiscencia, su propio engaño, sus propias visiones. Falsos profetas que tendrían que tener condena de muerte, porque la palabra del Señor los anula, los elimina como profetas, y menos todavía como profetas de Jehová. Puede que sean profetas del engaño y de la mentira y las tinieblas, pero aún así, a todos estos, el mundo entero les sigue rindiendo pleitesía, les sigue creyendo y no se han dado cuenta que simplemente han entrado en el torbellino que genera el espíritu de falsedad y se están dejando arrastrar por el río del engaño y de la mentira. Luis, ¿nos regalas Apocalipsis 13, 13 al 17, por favor? Sí, ok, dice, y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia. Y así, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Hacen que a todos, a pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para un falso profeta lo podemos agrupar en tres tipos de falso profeta. El falso profeta, el que profetiza y lo que profetiza no se cumple, bien sea porque habló desde su propio corazón, engañoso, por cierto, o engañado ya de antemano, o porque lo hace por amor a al aplauso de los hombres o a la recompensa material o a ser llamado bajo un título sobresaliente por parte de los hombres. Está el otro que es el que teniendo un llamado del ministro de llevar la palabra profética en el temor del Señor, decide traicionar su ministerio y decide hablar desde su propia conveniencia. Muchos les ha pasado eso. Muchos han entrado con un corazón limpio en un principio, pero luego han conocido las mieles que da el materialismo, la seducción del mundo, siguiendo la carne y terminan simplemente bajo el engaño de las tinieblas. Pero está el tercero, que es aquel que se hace llamar profeta, que proclama ser profeta, que da profecía, pero su cumplimiento, el cumplimiento de la profecía es artificioso, es engañoso. No solamente es engañosa la mentira que proclama en la profecía, sino que es engañosa la forma como se cumple la profecía. Para ponernos un ejemplo chico, es como el profeta que le dice a la persona, en 3 segundos vas a recibir un golpe muy grande. Da la vuelta y hace el giro y ¡pah!, le pega una cachetada al que recibió la profecía. O sea, cumple la profecía,
acomoda la profecía a la mentira, el engaño que quiere hacer ver, y él mismo se encarga de hacer cumplir la profecía. Allí nos está diciendo, dice, este obra grandes prodigios, o sea, por sí mismo, por quienes le apoyan, hace que se cumpla la profecía. El cumplimiento de las profecías de este son artificiosas. ¿Por qué? Porque incluso dice que incluso él hace o da la orden, puede transmitir, puede ordenar que las cosas acontezcan, y entonces en este caso hace descender fuego del cielo, que tecnológicamente ya se encuentra apoyado, ya se puede hacer. Pero no solamente hace eso, sino que engaña a los que moran en la tierra, o sea, a los que tienen un corazón carnal, los engaña con la facilidad de hacer esos prodigios que le fueron concedidos a hacer, que él mismo puede hacer por concesión tecnológica, científica, política, legal y demás. Por eso ordena a los que moran en la tierra que eliminen a aquellos que no siguen a la bestia. Incluso puede infundir aliento a la imagen de la bestia. No por obra del Señor Todopoderoso, sino por obra del engaño de lo que le es facultado hacer a través de medios tecnológicos, a través de dominios políticos, a través de esa fuerza militar de la cual va a disponer. Él hace hablar a la imagen, hace que fueran muertos los que no siguen a la bestia, hace que todos, por engaño o por imposición, sean marcados con la bestia, o procurarán por imposición, ¿sí? Pero nosotros no nos dejaremos marcar. Pero este hace que la profecía se cumpla de manera engañosa. ¿Por qué? Porque dispone del control tecnológico, le ha sido entregado. Dispone del control militar, le ha sido entregado. Del control económico, político, judicial y hasta religioso. Para que con artimañas humanas y con el engaño de los espíritus que lo soportan y que lo alientan, alcance el cumplimiento de toda esa mentira que profetice. Lo destructivo vendrá para quienes se le oponen y proclamará paz y proclamará prosperidad para todos los que le siguen. Porque como dijimos en un principio, los que no estén en el libro de la vida es del Cordero, estos serán los que se someterán al engaño del adversario. Segunda de Pedro 2, 12, 20 nos dice, pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje, a pleno día, o sea, de manera descarada. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron y siguieron el camino de Balaán, el de Bosor, quien amó el pago de la injusticia, y recibió reprensión de su propia maldad, y por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda esclavo. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento, ese es el medio para liberarse, por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Yeshua el Mashiach, y enredándose otra vez en ellas, por eso son inconstantes, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 19,
17 al 21. Martica, ¿preparas Tito 3, 1 al 11, por favor? Sí, dice, entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para el gran festín de Elohim, para que comáis carnes de reyes y carne de tribunos, y carne de potentados, y carne de caballos, y de quienes lo montan, y carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Recordemos que la serpiente se coge por la cola. Concentrémonos no en mirar las señales que hará el falso profeta, sino cuál es su sentencia, cuál es su destino final, cuál es el fruto al final de toda la obra de engaño que hará este falso profeta. No nos concentremos en que el mundo gritará a la primera bestia, al anticristo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacer frente? ¿Cuán grande es su poder? Sino miremos que al final tiene sentencia de ir al lago de fuego que no se apaga su fuego. No hay que mirar si en el mundo entero hoy se deja arrastrar por X o Y influencia, o son descaradamente y abiertamente entregados al pecado y a la lascivia. Miremos más bien el final de estos. ¿Qué les aguarda? ¿Para dónde van? Y también miremos el destino de nosotros los santos. Vida eterna para quienes amando la vida hemos decidido servir al Señor y seguir su santa palabra. ¿Nos regalas Tito 3, 1 al 11, por favor, Martica? Recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda obra buena, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna, conforme a la esperanza. Palabra fiel es esta, y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Adonai procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al hombre que cause divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. El Señor está diciéndonos, invitándonos a una conducta, a una vida de santidad. El falso profeta hará que sus profecías, sus amenazas, sus blasfemias se cumplan de manera artificiosa. Y de esa manera, engañando a la mayoría de la humanidad presente en este siglo,
una humanidad entregada al pecado, hará que le sea entregada autoridad sobre la totalidad de la tierra. Una autoridad que controvertirá, irá en contra de la palabra. A ese tipo de autoridad no debemos obedecer. No debemos estar dispuestos a obrar conforme las órdenes o la legislación que emane de ellos. Para nosotros, la autoridad se obedece, sí, pero mientras no contradiga la preciosa palabra de nuestro Señor eterno, de nuestro Padre celestial, de Jehová. Autoridad es cualquiera que te dé instrucciones para la vida. Llámese influencer, llámese autoridad legislativa, llámese una autoridad territorial, llámese estos pastores, maestros, sean profesores académicos, sean nuestros padres ascendientes, sea el esposo, sea el jefe en el trabajo, sea todo aquel que tiene un poder de decisión sobre tu negocio, sea quien sea el que te aconseje, te sirva de guía o te imponga una orden como autoridad, a él te está sometiendo, nosotros debemos mirar con los ojos del Espíritu y juzgar conforme a la preciosa palabra. Este enemigo hará grandes señales. Este falso profeta hará ver como que se cumple todo lo que éste dice. Y lo único que procurará es la adoración de los corazones humanos al dragón, a la primera bestia, y también recibirá adoración. Para nosotros que fuimos llamados a vida eterna, debemos mantenernos firmes en la decisión de escudriñar las Escrituras y de obedecerlas, de amar a Yeshua, quien se entregó por nosotros en aquel madero, y estar dispuestos a hasta dar nuestras cabezas y nuestra sangre derramada en obediencia a la preciosa palabra de Jehová. Tiempos riesgosos estamos viviendo, ya estamos viviendo. Ya se inició la persecución a los bebés y a las madres, ya está andando. Ya estamos, la gente está abierta y descaradamente presentan sus pasiones, sus concupiscencias, su desenfreno, su engaño y su mentira, su sometimiento a las tinieblas, su carnalidad. Sí. ¿Estamos en un mundo cada día más animal? Sí. ¿Eso qué significa? Que cada día también estamos más cerca de la venida de Yeshua. Y eso es lo que nos debe alentar. Mirar al final nos sirve para tomar decisiones en el presente. Mirar las escrituras nos sirve para discernir a qué decimos sí y a qué decimos no. Es el tiempo en el cual el riesgo para nuestras vidas es más latente, pero también es el tiempo en el que tenemos más acceso a la palabra y tenemos más acceso al conocimiento de la verdad emanada del trono divino de nuestro Padre Celestial. El falso profeta se llama falso porque falsamente hará cumplir su engaño y sus profecías. Pero el nuestro se llama el Espíritu de verdad, porque éste muestra toda la verdad sin ningún tipo de engaño. Vivamos la verdad, porque esa verdad nos acompañará por la eternidad. Mis hermanos, el falso profeta prepara el camino para la adoración al dragón. Y nosotros debemos tener un corazón siempre preparado para presentar la adoración a Jehová, al Padre Celestial y Eterno. Y en la medida que nos alimentamos y nos preparamos y nos ejercitamos, con mayor facilidad podremos distinguir cuando la falsedad toque a nuestra puerta, o toque la puerta de nuestra familia, o toque la puerta de la congregación a la que asistimos. Porque nosotros estamos guardados y sellados por el precioso Ruaj. Lo estamos. Y nos identificamos porque conocemos la palabra, amamos la palabra y obedecemos la palabra. Pero vienen y estamos ya en tiempos difíciles, en donde la palabra nos alentará para que hasta nuestra vida podamos entregarla en defensa de la proclamación de la verdad. Pero si no nos alimentamos de la palabra, el engaño está a la puerta. Y como le dijo el Señor a Caín, tú sabrás disponer de él. Entonces, elijamos bien. Elijamos ser de los santos, elijamos ser de los sellados,
elijamos seguir al Señor a donde Él vaya, obedeciéndole y agradándole todo. Falsos profetas hay muchos, falsos maestros abundan. Entregados al pecado hay multitudes, pero nosotros no seguiremos las concupiscencias del mundo. Nosotros seguimos la palabra de verdad que el Padre ha puesto delante de nuestros ojos en su preciosa Torá. Hermanos, el falso profeta es un hombre que engañará a muchos y que obrará grandes prodigios de manera engañosa, pero su reinado es corto y su condena segura. No sigamos su condena, vivamos para la eternidad, porque para eso hemos sido sellados. Shalom, mis hermanos. Shalom, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.